Buenas noches, yo soy Jaime Cabarcas y esta noche vamos a hablar del principio de favorabilidad. Principio de favorabilidad que es un principio que se aplica en todo el derecho, pero hoy vamos a analizar su aplicación en el derecho administrativo sancionador. También se aplica en el derecho disciplinario, en el derecho penal, que es de donde emana realmente el principio, y vamos a empezar por la Constitución, su fundamento constitucional muy sencillo. Posteriormente vamos a seguir con la ley, específicamente con el CEPACA, después una sentencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, y vamos a terminar con unas conclusiones muy generales y planteando un pequeño debate para que sea tenido en cuenta e investigado más adelante. Entonces, empezamos con la Constitución, nos vamos al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que establece el debido proceso, donde se encuentra establecido el principio de favorabilidad. Y nos vamos a lo que nos interesa, que es lo que señalé en negrilla, y es que la ley permisiva favorable, aun cuando sea posterior a qué, al supuesto de hecho que se busca juzgar, se aplicará de preferencia a la restrictiva de favorable. Eso quiere decir que se aplicará al individuo que comete ese supuesto de hecho, se aplicará la ley eh, favorable, aún sea posterior a la ley que regía en el momento en que él cometió la falta. Entonces, ese es el principio de favorabilidad, esa es su explicación. Es decir, si yo voy en mi carro, hay un semáforo que está en amarillo y la norma en ese momento dice que un semáforo en amarillo, eh, que pasarse un semáforo en amarillo, disculpen, eh, acarrea una multa de 10 salarios mínimos, marzo del 2011, por ejemplo, pero resulta que 3 meses después la norma cambia y dice que eso ya no es ningún tipo de falta. Yo podría solicitar, en virtud del artículo 29, que se me aplique el principio de favorabilidad y no tener que pagar esa multa, no tener que, o sea, ese supuesto de hecho inicial se le aplicaría la nueva norma, que es favorable porque no implica ningún tipo de sanción para la persona que comete ese supuesto de hecho. Pero bueno, ese es el fundamento constitucional y nos vamos para la ley, el fundamento legal. Y aquí nos encontramos con el artículo 3, que lo que hace es eh, traer el artículo 29 de la Constitución, eh, en su numeral 1, el artículo 3 del CEPACA de la Ley 1437 del 2011, y establece que en virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución. Como les digo, trae el debido proceso al establecer en virtud del debido proceso. Pues ya tenemos los fundamentos constitucionales y legales y nos vamos ya a una parte de la práctica que son las sentencias de la Corte Constitucional, y empezamos con dos que establecen muy claramente este principio o empiezan a hablar de este principio, que es la sentencia C207 de 2003 y la C922 de 2001, que establece precisamente que el principio de favorabilidad en materia sancionatoria, es decir, la ley permisiva favorable, aun cuando sea posterior, exactamente lo que establece la Constitución política, se aplicará de preferencia sobre la restrictiva o desfavorable. Tal principio, como les dije al principio, cuyo origen es el derecho penal, tiene aplicación tanto en aspectos sustanciales como en aspectos procedimentales. Y no puede tener un carácter relativo, sino que por el contrario su contenido es absoluto. Entonces empezamos con el tema de sustancial, es decir, el mismo ejemplo del semáforo. Yo voy en mi carro, me paso el semáforo en amarillo y ese es un aspecto sustancial. El supuesto derecho es que me volé el semáforo en amarillo. Ese supuesto derecho encuadra en una norma jurídica
que se encuentra vigente en el momento en que yo me volé el semáforo y establece que para ese caso, ese supuesto de hecho, hay una multa de 10 salarios mínimos. Pero resulta que 2 meses después nace una norma que deroga esa norma y dice que ya no es un delito, que ya no está prohibido y ya no acarrea multa. Eso es sustancial. ¿Y eso qué quiere decir? Que a mí se me aplicaría la norma que dice que eso ya no está prohibido, es decir, que yo podría alegar principio de favorabilidad para que no me impongan esa multa. Eso es un aspecto sustancial. Se aplica una norma que ya establece de que la norma vigente al momento de los hechos no, digamos, no, o sea, no va a existir una multa, entonces se me aplica la más favorable, eso es sustancial. Y procedimental es, por ejemplo, que en ese procedimiento, procedimiento administrativo sancionatorio, donde me imponen una sanción al final, establecen unos días hábiles, por ejemplo, para ejercer determinadas acciones, y resulta que el cambio normativo, la norma posterior, dice que yo tengo más días para ejercer mi derecho a la defensa o para aportar, o puedo aportar más material probatorio, puedo, digamos, me da alguna ventaja o una situación más favorable en temas procedimentales probatorios, por ejemplo, o en este tema que les comento de días hábiles, entonces a mí se me aplicaría también en temas procedimentales la norma posterior, sin que tenga que ser un tema necesariamente sustancial. Y el carácter relativo, que no puede tenerlo, sino absoluto, es que, como lo dice posteriormente, no admite restricciones en su aplicabilidad. Es decir, a mí no me pueden decir, no, pasó ya la etapa de alegatos del procedimiento, entonces ya, como usted está alegando la favorabilidad en la etapa probatoria, pues ya como pasó esa etapa, ya no tiene derecho a que se le aplique el derecho de favorabilidad. No. ¿Por qué? Porque es de carácter absoluto, lo dice la Corte. Y yo podría incluso acudir, como establece aquí después la Corte, que es un elemento fundamental del debido proceso, yo podría acudir en caso de que en ese procedimiento administrativo sancionatorio no me dan la oportunidad de que se me aplique el principio de favorabilidad en el periodo probatorio, que me es más favorable la nueva norma que salió mientras el proceso estaba pues activo en esa etapa, o incluso posteriormente, como veremos más adelante, yo podría alegar a través de una acción de tutela que se me proteja mi derecho fundamental al debido proceso, eh, y se me permita y se aplique el principio de favorabilidad. Ya nos vamos entonces a la siguiente sentencia, que ya reafirma y es un poco más específica, y ya lo que hace es materializar un poco más lo que yo les estoy explicando, y es la SU 515 de agosto de 2013. Y esa establece lo siguiente. Habla del principio de retroactividad. Entonces dice, el de retroactividad de una ley más benigna, según la cual, si después de cometido un hecho típico surge otra ley con menor pena o sanción, se aplicará esta última aun cuando el caso se encuentre definitivamente juzgado. Si después de cometido el delito o la falta disciplinaria entra en vigencia una nueva ley que hace desaparecer el tipo penal o la falta reprochada, debe aplicarse la norma más favorable aún el caso se encuentra definitivamente terminado. Y ya cierra con esto que me parece pues lo más claro posible, y es que la ley favorable se aplica aún en contra de la cosa juzgada, pues el principio de favorabilidad hace prevalecer la libertad y los derechos inherentes a ella sobre la seguridad jurídica que ampara la firmeza de la sentencia y del acto administrativo sancionado, lo establece específicamente. Eso quiere decir que ya la Corte dice, no, o sea, por encima de la cosa juzgada, es decir, una persona que ya esté multada incluso, que se le hayan respetado todos sus derechos, tanto fundamentales, el tema normativo, todo, ya una multa, un ejemplo de 50 salarios mínimos, incluso yo fui a pagarla, digamos, puntualmente, ni siquiera me embargaron, sí, perdí, yo la pago conscientemente, yo infringí la norma. Yo podría, si posteriormente llega otra norma que es favorable, que ya establece, por ejemplo, que
ese supuesto hecho que yo cometí en su momento ya no es reprochable o ya no establece una multa, yo puedo acudir a esa autoridad en cualquier tiempo y solicitar, a pesar de que ya se encuentre el tema en cosa juzgada, pues, por encima de la seguridad jurídica, yo podría solicitar que se me aplique el principio de favorabilidad y que se me devuelva mi dinero, por poner ejemplos muy claros. Y ya el resto habla de la ultraactividad, que es obviamente, recuerden, si en la norma que estaba vigente al momento que yo cometí el supuesto de hecho es más favorable que una posterior que, por ejemplo, coloca una multa más alta, por ponerles un ejemplo, obviamente se me sigue aplicando la multa que estaba vigente en el momento en que yo cometí los hechos porque me es más favorable para mí. Entonces aquí obviamente ya la Corte es muy clara, muy tajante y afirma de que es un principio pues totalmente absoluto y se debe aplicar. Pero yo me voy también al Consejo de Estado, que es obviamente el que al final es el que materializa y es la máxima autoridad en materia de derecho administrativo sancionador. Y aquí me voy a una sentencia del 2018, muy nueva, de la magistrada Estela Janet Carvajal Basto, que establece en un caso sobre una norma del mercado, de, de, todo este tema de lo que regula la superintendencia financiera, una norma sobre la cual la superintendencia financiera multa a una entidad por los hechos cometidos en vigencia de esa norma. Y después la entidad se va al Consejo de Estado y solicita la aplicación del principio de favorabilidad. Entonces ya pueden ver aquí, yo les voy a leer solo la primera parte. En este orden de ideas es claro que la norma posterior contenida en el artículo 1802 de 2007 en el marco de la libre competencia y participación en el mercado no considera que se obstaculicen tales presupuestos. Es decir, la nueva norma, ahí habla de la nueva norma que es el decreto 1802 de 2007, no... no establece que ese supuesto hecho que cometió la empresa multada por la superintendencia financiera sea una conducta reprochable. Entonces establece ya aquí en negrilla lo que yo coloqué, ustedes la pueden leer ya posteriormente, no es larga, una sentencia muy corta y es fácil de leer. Establece lo siguiente: con fundamento en lo aducido, la sala, como expresión del debido proceso y en desarrollo del principio de favorabilidad, aplica el caso la norma posterior más favorable, contenida en el artículo primero del 18, del decreto 18/2007. En consecuencia, se anularán los actos demandados por violación del principio de favorabilidad y a título de restablecimiento del derecho se ordenará la devolución de la multa completa. 212 millones, ahí la pueden ver, que se le impuso a la sociedad en el 2010. Bueno, ustedes saben que el Consejo de Estado se demora un poco, pero aquí claramente está aplicando el principio de favorabilidad del 2018, la sentencia de la Corte del 2013, es una SU, entonces, digamos, el tema está muy claro. Y posteriormente encontré otra de el magistrado ponente Guillermo Vargas Ayala, que ya por último establece que en el anterior contexto, en esta providencia, la sección primera unifica su criterio en el sentido de señalar que el principio de favorabilidad es aplicable en las actuaciones administrativas dirigidas a sancionar a las infracciones del régimen cambiario, en este caso, por tratarse de una garantía mínima del debido proceso, el cual es un derecho constitucional fundamental que debe operar no solo en las actuaciones judiciales, sino en toda clase de actuaciones administrativas, en toda clase. Entonces aquí prácticamente ya la autoridad, que es el órgano de cierre en temas de derecho administrativo, ya lo establece también claramente. Entonces, ya digamos como al final yo lo que quiero dejar como reflexión o como para el debate es que esto claramente es un principio que se aplica, bueno, a todo el derecho, pero puntualmente en el derecho administrativo sancionador que hoy nos genera unas preguntas muy interesantes. ¿Qué va a pasar con todas esas multas ahora
que se establecieron en temas laborales, en temas de todo este tema del cumplimiento de medidas de bioseguridad. No solo han multado a personas, sino a gobernantes, sino también han multado a la ciudadanía en general por salir, no te pusiste el tapaboca, la policía, etcétera. ¿Qué va a pasar con eso? Cuando ya todas esas normas dejen de existir, ¿qué va a pasar? Porque obviamente, sí, fue un momento histórico, pero si aquí vemos que también fue un momento histórico y se aplicó claramente el principio de favorabilidad, son mercados que cambian, aquí también son situaciones que cambian. Entonces, ¿qué pasará ahí? Son temas que uno se pone a analizar y el otro tema es hasta dónde llega esto, o sea, hasta dónde llega. O sea, uno puede pensar en una multa que se colocó hace 5 años, hace 3 años, y uno podría fácilmente atacarla y solicitar la devolución. Este tema, por lo menos, que decisiones de la Corte que hablan de este tema de las multas, de tránsito. Entonces, es algo como para analizar, pero más que eso es como también una herramienta adicional que tenemos nosotros los abogados para protegernos de esa actividad, eh, digamos, punitiva y muchas veces que el Estado eh, la usa de forma abusiva contra los ciudadanos. Entonces es interesante, quedo también pendiente de cualquier sugerencia o jurisprudencia nueva que conozcan, no importa que sean en materia penal, porque sería interesante analizarlo y muchas gracias por escucharme.